me ha invitado a formar parte de este panel. Creo que tenemos muchas aristas que vamos a abordar. Estuve al pendiente del primer panel y me quedé ya con algunos rubros. Efectivamente, voy a permitirme compartir pantalla porque de pronto me ocurre esta situación de que hay tanto que quisiera yo transmitir que creo que me pierdo y quiero ser muy puntual y abordar justamente este tema. Hablar del derecho a la información en el ámbito digital ante esta realidad que ya fue sumamente bien planteada durante el primer panel, pues nos obliga entonces a recordar o a querer enfocar, al menos a mí, tres aspectos sobre los cuales quiero llevar este diálogo. ¿Qué es el derecho a la información? Ahora veremos el de acceso a la información pública. ¿Cómo se han ido dando estas relaciones en el entorno digital? Y por qué hablar de políticas públicas transversales y cómo sumamos justamente estas dos acciones, el derecho de acceso a la información con todo lo que involucra el artículo 6º constitucional, la protección de los datos personales con el 16 de nuestra Constitución, pero también el 4º constitucional, el 1º constitucional, es decir, esta correlación que tendría que existir absolutamente en todos los derechos humanos para absolutamente todas las personas y cómo precisamente el uso de las tecnologías de la información nos han llevado a podernos dar cuenta de una realidad que ya estaba ahí, porque el Zoom ya existía, estas plataformas digitales ya existían antes de la pandemia, y ahora con la pandemia y ahora que estamos regresando a estas actividades híbridas, también nos han permitido darnos cuenta de esta capacidad que tenemos para compartir cada vez más información simplemente conectándonos como lo estamos haciendo este día. Pero también nos ha permitido darnos cuenta que hay dos grandes bloques dentro de la sociedad. Tristemente, esta polarización está llegando a todos los niveles, aún a este que debiera ser el más noble, el tener acceso a la información que parte precisamente de un derecho, de un bloque de derechos humanos, reconocidos no solamente como lo mencionaba en el artículo 6º de la Constitución, aterrizados en una ley general de transparencia y acceso a la información pública, en los cuales podríamos observar precisamente este noble interés, este crecimiento personal, colectivo, de podernos allegar no solamente de información así en lo genérico, sino información que tenga ciertos principios. Para eso, dentro de nuestra ley general, pues vamos a encontrar toda una amplia gama de cuáles son estos principios de esta calidad de la información, de estos, pues, de esta capacidad también que requeriríamos tener desde el sector público, no una unidad de transparencia, no un organismo garante, sino absolutamente todas las autoridades, así como tener esta responsabilidad en materia de la construcción de la perspectiva de género, también tener esta responsabilidad de identificar, clasificar y, por supuesto, difundir la información y difundirla no solo con esta amplia gama, con este sistema, con estos criterios que ya están más que acotados por el Sistema Nacional de Transparencia, sino entrar también a la transparencia proactiva, es decir, cómo vamos a hacer sustantiva toda esta reforma, todo este bloque de leyes, todos estos tratados internacionales y cómo le vamos a hacer efectivamente a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto, una vida más segura, con mayor accesibilidad a todos sus derechos humanos, justamente partiendo de esta gran llave que es el derecho de acceso a la información. Porque si lo viésemos solamente desde el enfoque del derecho de acceso a la información, entonces tendríamos que ir viendo estos bloques. El poder solicitar, buscar, recibir, investigar y luego difundir la información que es pública, que además tiene este valor, que tiene esta capacidad de ser un intangible también valuable, porque es información que nos pertenece a todas y a todos y que precisamente nos abre la puerta para poder construir una mejor ciudadanía, para tener también principios de gobernanza, para poder incentivar la participación ciudadana que de pronto parece que queda limitada solamente a ciertos bloques o a ciertas personas que estamos próximas a estos temas. Y entonces yo quise hacer pues un pequeño recuento porque se dice
que lo que no se nombra, entonces es como si no existiera. Y cuando de pronto hablamos de que en la actualidad tenemos un sistema nacional de transparencia que está robusto, al menos en nuestra parte normativa, en la construcción de nuestra legislación, bueno, identificar que esto no fue el trabajo o el esfuerzo de unos pocos años, sino más bien el esfuerzo de muchos años, de muchas personas que desde la sociedad civil, que desde diferentes trincheras justamente fueron impulsando que se dieran modificaciones a nivel constitucional y posteriormente que se fueran haciendo estos reconocimientos en la Corte, en nuestra Suprema Corte de Justicia, y luego que se fuera avanzando para que en las propias entidades pues en nuestros estados se fuesen creando también estos órganos, estas primeras unidades que después migraron a ser comisiones, como lo fue en el caso de Puebla, luego migramos a ser instituto para tener esta proximidad justamente con lo que ocurría a nivel nacional. Pero entonces el ir identificando que se fue robusteciendo la normativa, se fue hasta creando un catálogo mucho más amplio como lo es el tener sujetos obligados que ya no son solamente los que tradicionalmente se pensaban que tenían que dar acceso a la información pública, es decir, el sector gubernamental. Cuando se incorporan partidos políticos, fideicomisos, se incorporan también personas físicas, personas morales que reciben recursos o que realizan actos de autoridad y que fue todo un revuelo en su momento. Eso ocurrió en 2014, tuvimos por ahí pues una evolución, un trabajo también sistematizado por parte del INAI hasta llegar a lineamientos que fueran muy claros para dejar precisamente esta certeza jurídica de en qué casos las personas físicas y morales tendrían también la responsabilidad de estarse sujetando a estos principios de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, en esa parte, como en muchas otras, podríamos decir, México se coloca una estrella. México pensándolo como el Estado mexicano, con esta suma de esfuerzos que, insisto, mucho ha tenido que ver la sociedad mexicana. Recordar que también a la par, porque por eso estos son sistemas que se van interconectando, cuando queremos disasociar la transparencia, que en realidad es un principio constitucional que se lee, se reitera en diferentes artículos, no solamente en el sexto, en el 16, por ejemplo, en el 134, que habla del uso de los recursos públicos, pero habla también de los mecanismos de contratación pública y habla también del uso precisamente de esta comunicación social, esta comunicación que en realidad tendría por finalidad que la ciudadanía podamos conocer no solo qué hace el sector público, sino cuáles son estos espacios en los cuales vamos a tener garantizados el cúmulo de nuestros derechos y que está prohibido constitucionalmente que se ocupe como un mecanismo en el que se esté posicionando una imagen, un nombre, una voz, una identidad con fines meramente políticos partidistas. Pero eso ya está, insisto, en la ley. Y este principio constitucional de transparencia viene acompañado de lo que en su momento se consideró que iban a ser estos pilares que nos estarían permitiendo transitar de la sola rendición de cuentas hacia un esquema en el cual la construcción de nuestros archivos, el propio derecho humano de acceso a la información y esta proactividad que existiese dentro de todos los sujetos obligados nos permitiera acceder no solamente a la información, como lo decía en un principio, sino información de calidad, oportuna, útil y clara, y que entonces iba a involucrar esta capacidad reactiva, esta capacidad sensorial que se había tenido que haber recuperado justamente cuando están los procesos en los que se está solicitando el voto a la ciudadanía y que más adelante tendría que haberse traducido en políticas públicas que tendrían que venir alineadas en nuestros planes, tanto nacional, estatales y municipales, justamente para encontrar cuáles iban a ser estas acciones muy puntuales, porque no es lo mismo el Ayuntamiento de Puebla, los municipios que nos encontramos conurbados, en el caso hablo específico de mi entidad federativa, hablar de los municipios serranos, que ni siquiera tienen no solamente las instancias públicas el acceso a las tecnologías de la información, sino que tampoco en la ciudadanía hay la posibilidad, porque hay otras brechas económicas que no les permiten y además tecnológicas acceder
a esta información, al menos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, por eso la normativa, que es muy noble, que es muy amplia, pues nos da esta posibilidad de construir otro tipo de acciones en las cuales se logre esta proactividad, porque la proactividad tampoco tendría que ver con obtener pues una buena evaluación, que es algo positivo, el estar en la lista de los 10 ayuntamientos o ser el estado con la mejor calificación a nivel nacional. Creo que va más allá y va precisamente a construir este otro nivel, hablar de gobierno abierto. Yo recuerdo hace algunos años cuando México se incorpora al Open Government Partnership y que entonces se sujetan ciertos principios, porque insisto, no solamente es colocarse la medalla, es ver cómo vamos a traducir todo esto en acciones palpables para la ciudadanía y que de pronto la participación ciudadana, que es, creo, uno de los objetivos principales de estos temas, se ve no solamente polarizada, se ve también sujeta al propio escrutinio, porque la participación ciudadana podría o no ser desde organizaciones de la sociedad civil. La participación ciudadana podría ser desde la voz de lo individual, pero todavía creo que en nuestro país falta mucho para llegar a ese respeto inherente que también establece el artículo 6 de la Constitución. Por supuesto que tengo la libertad, la gran libertad de externar mis opiniones, pero esta libertad, como cualquier norma, viene correlacionada a obligaciones. Y en eso es donde de pronto como que no nos gusta hablar de esa parte de las obligaciones. El tener, sí, por supuesto, la rendición de cuentas, pero ¿para qué? Para hacer un ejercicio más eficiente de los recursos públicos, porque esos emanan de nosotras y de nosotros y de nosotros, están en nuestros impuestos. Y como de pronto el tema de, pues el pago de las contribuciones sobre también algo muy técnico, la ciudadanía nos perdemos entre tanta información, entre tantos temas que se vuelven relevantes, y entonces olvidamos que esta rendición de cuentas no es un favor, que la transparencia como principio o la rendición de esta información no es pues el beneficio o la voluntad del entorno público, es un derecho y es una responsabilidad, un derecho para nosotras, para nosotros, para nosotros, pero es una obligación para el Estado y para las servidoras y servidores públicos que le integran. Y entonces hablaríamos tal vez de generar estas mesas, ¿no? Como se pensaba cuando se planteó por primera ocasión que México transitara al gobierno abierto, mesas transparentes, mesas, espacios de diálogo, de discusión para de la mano de todas y de todos y de todas construir precisamente políticas públicas en cada una de las áreas que se vuelven sustantivas relevantes en nuestro país y entonces hablar de gobiernos efectivos. Pero es que aquí el problema es este. Cuando en un principio hablábamos de transparencia, decía mucha gente, y yo caí tal vez en algún momento en este error, pensábamos que hablar de transparencia significaba esto, que todos los actos públicos se colocaran al escrutinio, todos en una caja de cristal. Y entonces después a mí me tocó dejar el entorno académico y estar en el entorno público, y ahí me di cuenta que teníamos una gran responsabilidad. La ley nos dice que tiene que existir una capacitación continua, constante, a todas y a todos los servidores públicos para poder hacer esto, para poder revisar nuestra información, para poderla clasificar, para no generar que nuestra información contenga precisamente información que involucra datos personales sensibles de la ciudadanía, aún de las personas morales o de los propios servidoras o servidores públicos, generar buenos mecanismos de difusión que no consisten solamente en cargar cumplir con esta obligación del cargado de la información en la plataforma o en nuestras propias espacios digitales, sino que involucraba construir precisamente de la mano de la ciudadanía con la realidad de nuestro entorno accesibilidad a la misma y traducirla justamente para que se pudiera concretar en acciones que les beneficiaran. Por supuesto, las solicitudes de acceso a la información y el cómo hacer más entendible cómo traducíamos estas solicitudes de acceso a la información, los propios mecanismos de impugnación, en otra vez, derechos humanos a favor de la ciudadanía. Entonces yo entendí que pensar que la caja de cristal era la manera más rápida de hablar de transparencia, en realidad no. ¿Por qué? Porque hay mucha disparidad, porque cada que tenemos cambios en las gestiones municipales, y me quiero enfocar mucho a lo municipal, porque de pronto cuando hablamos de estos temas y los vemos desde lo nacional o desde lo estatal, también nuestra realidad es distinta.
pero verlo desde lo municipal. La realidad, por supuesto que cambia, porque la accesibilidad a los propios recursos, a la propia capacitación, a esta aptitud, ¿y por qué hablar de una aptitud? Porque precisamente en los entornos municipales no todavía vamos a encontrar servidoras o servidores públicos que tengan la posibilidad, el privilegio, como muchas personas lo hemos podido tener. Yo sé que hoy me encuentro con grandes expertas y expertos de la materia, pero no todos tienen la posibilidad de acceder simplemente a la educación. Entonces, ¿cómo les voy a llegar de pronto con una carga de elementos sustantivos normativos cuando en esas administraciones municipales hay una realidad previa que afrontar, que son vulneraciones económicas que no son solo de su ciudadanía, que son también de la propia gestión pública municipal? Entender también entonces cuáles eran estos alcances de la difusión, entender que no tendríamos que estar esperando a que el Instituto Nacional o a que los órganos garantes nos dijeran esta es la única vía. Aquí en el estado de Puebla llegamos a un criterio en el cual yo no lo comparto, en el cual el órgano garante dijo la única vía, la única forma, el único mecanismo es la plataforma de transparencia nacional. Y creo que estamos olvidando justamente esta realidad de la accesibilidad al Internet y que además la ley no dice que es exclusivo el único mecanismo para la difusión de esta información obligatoria para todas las servidoras y servidores públicos. Y bueno, por ahí quedan los temas de perspectiva de género y de discapacidad que ahora iremos abordando. Del otro lado, la protección de nuestros datos personales, identificar precisamente que tenemos legislación, tanto en nuestra Constitución como legislación específica, que reconoce esta posibilidad, este derecho a tener una privacidad y a podernos autodeterminar informativamente. Pero ¿cómo vamos a construir esta autodeterminación si para empezar muchísimas personas ni siquiera conocen que tienen el derecho humano de la protección de sus datos personales? Y que de esos datos personales hay que separar a aquellos que precisamente se vuelven sensibles, es decir, que la persona titular es la única que va a poder tener esta información, porque si no, estamos construyendo precisamente esquemas de discriminación. Y aquí es donde esto nos cuesta mucho trabajo, porque creo que como organismos, como servidoras y servidores públicos, esta parte todavía no hemos terminado de entender cómo abordarla, porque hay una realidad que nos alcanzó. Quise compartir con ustedes esta plataforma. Yo desafortunadamente ayer que estuve revisando mi presentación me percato que este sitio ya se encuentra caído. Yo era un sitio que ocupaba mucho para ir contrastando, porque precisamente lo que hacían iban evaluando, por así decirlo, cómo se encontraba nuestra legislación contra el resto de la legislación en esta materia precisamente de el acceso a la información y las buenas prácticas de este derecho a saber, derecho a conocer. Pero quiero compartir con ustedes otras plataformas, por ejemplo, la que mencionaba yo, México formamos parte del Open Government Partnership. De pronto sentimos que esto es algo como muy lejano y al contrario, ofrece precisamente guías que nos ayudan a las servidoras y servidores públicos a poder identificar en qué consiste este derecho a la información y cómo materializarlo y cómo llevarlo, y por eso lo quise dejar esta imagen, cómo llevar buenas prácticas ahora que llegó esta pandemia y que precisamente necesitábamos información que trae los dos componentes, accesibilidad por una parte, para conocer estas políticas públicas para afrontar una pandemia, y por el otro lado, la información, cómo iba a estar protegida nuestra propia información personal, porque justamente nuestra, pues todo lo que tiene que ver con nuestros documentos en materia médica, nuestras historias clínicas, pues es información sensible. Pero también me encuentro entonces con esta otra parte, cómo el derecho a saber, cómo el derecho a tener información ha permitido que el movimiento feminista, con todas las manifestaciones de feminismos, con todas las manifestaciones de lo que es ser mujeres, porque antes se hablaba de la mujer, pero ahora nos queda claro que somos las mujeres en la interseccionalidad, hace justamente la diferencia para poder exigir demandas que para muchas hoy siguen siendo difíciles de poder verbalizar.
Ayer, 10 de mayo, se quería replantear qué pasa con todas las madres que no pueden ni siquiera saber dónde están sus hijas o sus hijos porque están desaparecidos y así siguen. Y pareciera que ese silencio es cómodo, no sé para quiénes, porque creo que para todas las mujeres no lo es. Seamos o no madres, tengamos o no la decisión, la posibilidad de decidir la maternidad. Para muchas no es fácil reconocer a otras que están viviendo estas violencias. Hoy, 11 de mayo, están las mujeres del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, una violencia que mucha gente dice que no sabe qué es, que no la puede todavía identificar, pero que ha sido esta violencia sutil, normalizada, que ha permitido que despachos, que abogados, yo siendo abogada, también lo reconozco, que hemos fallado en esa parte en la abogacía para ofrecer servicios éticos, en los cuales yo tengo muchos colegas que me dicen, es que defender a las víctimas, Norma, ahí no está el dinero. El dinero en materia penal está en la defensa del agresor. ¿A qué costo? ¿A qué costo defendemos a los agresores? Y sabemos que sí, tienen el derecho a la legítima defensa, pero eso no debiera estar por encima de las víctimas indirectas, porque desafortunadamente en los casos de feminicidios, a ellas ya no las podemos escuchar. Y bueno, otra imagen que a mí me interesó y otro contenido que también quiero compartir con ustedes es precisamente este contraste en cómo esta página sí sigue vigente y esta información era cómo se veía el mapeo internacional de cómo estábamos avanzando los países en la protección, en las leyes, al menos en las leyes, que reconocen esta protección de nuestros datos personales y cómo ahora en 2022 logramos observar un gran cambio muy favorable, al menos en el entorno legal, normativo, de esta evolución positiva al reconocimiento de estos datos personales. Pero yo quería abordar otros dos temas y voy a procurar irme muy rápido porque sé que el tiempo lo traigo ya un poco colgado. ¿Qué está pasando en nuestras relaciones en el entorno digital? ¿Cómo es posible que independientemente de aquellos que ocupan estas máscaras de la personalidad desdoblada en espacios digitales para realizar ilícitos, pero cómo también a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también a nosotras y a nosotros y a nosotros como adultos, esta doble vida que llevamos en el entorno digital nos afecta y nos afecta a un nivel de una salud emocional de la cual, así como otros muchos temas de salud en México, no se hablan, no se trabajan, este parece también muy lejano hablarse. Tenemos una encuesta que ha sacado INEGI justamente para poder identificar cómo tenemos este uso de las tecnologías de la información en nuestros hogares. ¿Cuántas mexicanas y mexicanos accedemos? Creo que la accesibilidad ya no es el gran problema, sigue siendo un reto. ¿Y sigue siendo un reto en dónde? En donde están nuestras zonas rurales, porque ahí, si bien en el resto estamos sobre usuarias y usuarios, ya sobre un 84 a un 88% y sobre todo esta codependencia que bien lo decía la magistrada en la charla anterior, nos genera precisamente estos grandes retos a esta salud emocional, también genera otra vez grandes brechas, porque es en nuestras zonas rurales donde la población baja a la mitad. Y entonces, ¿cómo es que el derecho de acceso a la información, la propia Plataforma Nacional de Transparencia, puede materializarse en herramientas de empoderamiento, de participación ciudadana, si ni siquiera hay acceso al Internet? Pero del otro lado, el ciberacoso, cómo ha crecido. Y este módulo sobre ciberacoso que en 2020 se aplicó, por ahí he encontrado algunas notas de que posiblemente INEGI ya no estaría replicando por lo que pues costosamente le implica este ejercicio, que en realidad se traduce en 10 preguntas muy concretas que acompañan esta encuesta nacional. Yo creo que de pronto es algo que a México le duele, como nos duelen otros muchos temas, y entonces me preocuparía bastante que porque nos duele saber que aquí tenemos una gran responsabilidad, entonces mejor lo querramos borrar y querramos dejar de hablar sobre este tema que considero es fundamental. Y es que precisamente este ciberacoso que ya existía antes de la pandemia, pues
se ha incrementado. Y sí, yo sé que no solamente afecta a las mujeres, nos afecta a todas, a todos y a todes. Solo que al ponernos estas gafas violeta, que es esta perspectiva de género, podríamos identificar que efectivamente cómo se da el ciberacoso en contra de niñas, adolescentes y mujeres es diferente a cómo se manifiesta en relación a los hombres. Y bueno, aquí les dejo pues estos datos desagregados, esta información en torno a redes que creo que son las más ocupadas, aunque me queda claro que yo tengo una hija de 17 años y ella ya ni siquiera ocupa estas redes, ella ya ocupa otras redes en las cuales yo ni siquiera tengo mucho conocimiento de, como lo es Twitch, como lo son otras plataformas, y que ahí, al estar desfasándonos estas generaciones de las que vienen detrás nuestro, pues no sabemos ni siquiera qué es lo que ocurre en estos entornos. Ya hablaron hace unos minutos en la charla anterior sobre la ley Olimpia, y yo solo quiero resaltar esto, el cómo esta ley que empezó en lo estatal, que de hecho surgió en Puebla, desafortunadamente, pero afortunadamente también porque gracias al activismo que generó Olimpia Coral, se ha alcanzado a visibilizar ya a nivel nacional esta reforma que llegó en junio de 2021 y que ahora el 27 de abril del 2022 sigue todavía modificándose para poder homologar esto que tenemos ya reconocido en nuestras entidades y que nos lleva a este último punto. Yo con esto ya voy a concluir. Hablar de transversalidad, dirían, oye, pero a ti te pedimos que hablaras de acceso a la información, no de temas de género, ni temas de feminismo, ni nada de eso. Bueno, lo que pasa es que si bien la Ley General de Igualdad es la que define qué es esto de perspectiva de género y además establece una responsabilidad de transversalizar en todos los espacios la perspectiva de género, les tengo también la noticia de que la Ley General de Transparencia desde 2015 ya lo tenía reconocido y ya tenía identificado que el Sistema Nacional de Transparencia debe crear políticas públicas transversales y que además en el artículo 64 señala que es obligación de todos los sujetos que están vinculados a esta ley de precisamente transparentar su información con perspectiva de género, y yo no sé por qué pusieron y discapacidad. Creo que querían hablar de accesibilidad, de dar accesibilidad a las personas con discapacidad. La redacción creo que podría todavía tener un enfoque más atinado, pero lo que es interesante es que desde 2015, un año después de que surgió nuestra Ley General de Igualdad, la Ley General de Transparencia trae estos dos principios. Y precisamente por eso me encanta hablar de los dos, porque la transversalización es esto, es cuando encontramos políticas horizontales, de la horizontalidad, que es precisamente uno de los principios de los movimientos feministas, desde la horizontalidad donde todas, todos y todos tenemos que participar, se tienen que construir estas políticas públicas, porque si no lo hacemos así, entonces va a seguir ocurriendo esto, van a seguir existiendo acciones de violencia. Les dejo este ejercicio que tenemos en Puebla, que es eso como tal, porque si bien la Ley General de Transparencia no reconoce a las acciones afirmativas, en lo específico las alertas de violencia de género, como una obligación que se tiene que transparentar. En el caso de Puebla tenemos este micrositio que va dando seguimiento a lo que ocurre en lo específico con la alerta de violencia de género en Puebla, pero este es optativo porque es transparencia proactiva, es de esa de a ver si quieres, a ver si es la voluntad, y entonces si la voluntad del que sigue pues no es la misma, entonces pues ahí se queda el micrositio, si bien nos va, y si no, nos tiran los micrositios, como desafortunadamente ha ocurrido de administraciones municipales a administraciones municipales, cuando pareciera que el color o la pertenencia hacia un grupo político es lo que hace la diferencia, y estas son políticas públicas y ojo, nos pertenecen a todas y a todos y a todes. Y ¿por qué es importante resaltar esta en lo específico? Cuando esta política se creó, buscábamos también que tuviese un rubro que ahora ya se ha borrado, que era un seguimiento que se iba a dar a través del INAI y del órgano garante estatal, que iba a hacer peso a peso.
cuánto dinero le estaba aportando la Federación, el Estado y los municipios a la atención. En nuestro caso de 217 municipios, 50 los tenemos con declaratoria de alerta de violencia de género. Identificar que hay 32 entidades y de las 32 actualmente hay 22 con alerta de violencia de género. Es sin duda un México feminicida al cual la transparencia le viene justamente como la herramienta para acceder a esta exigencia natural. Esto también creo que es importante y solamente lo dejo sobre la mesa, los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral y que reitera para este proceso de gubernaturas que se está viviendo, en los cuales se debe dar un seguimiento muy puntual a la manera en la que se comunica, pero esta comunicación no involucra todavía las tecnologías de la información, solamente involucra la comunicación, digamos, tradicional en radio y televisión. Sin embargo, eso no significa que la violencia política en razón de género no alcanza precisamente a las tecnologías de la información. Y cierro con esta frase de Virginia Woolf: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que se pueda imponer a la libertad de nuestras mentes. Creo que hablar de derecho de acceso a la información es esto. ¿Cómo vamos a poder quitar estas cerraduras a nuestras mentes? Con información de calidad, oportuna, útil, con información proactiva, con corresponsabilidad de todos los espacios, con perspectiva de género, sin duda alguna. Muchísimas gracias por su atención y por este espacio de intervención.